Mi sistema, de Nintsovich. Prólogo. En general, no soy partidario de escribir prólogos o introducciones, pero en este caso lo considero ineludible, porque lo que a continuación se expone es nuevo, de modo que una introducción puede favorecer su lectura. Mi nuevo sistema no ha surgido de la nada, por generación espontánea, sino de forma progresiva y en cierto modo orgánica. La idea capital o motriz era pasar revista a todos y cada uno de los elementos de la estrategia ajedrecística y analizarlos en profundidad, sin tener en cuenta la intuición. De poco servirá naturalmente decirle al lector que las columnas abiertas deben ocuparse y explotarse, o que el jugador que se enfrenta a un peón pasado debe tratar de enfrentarlo. Un tema de esta amplitud exige detenerse en los detalles y circunstancias, aunque pueda parecer cómico. Para mí, querido lector, el peón pasado tiene alma, como el hombre, y lo mismo que él, posee aspiraciones dentro de su propio ser, y temores cuya existencia apenas sospecha. Esto es igualmente aplicable a la cadena de peones y a los demás elementos de la estrategia. Acerca de cada uno de estos elementos, aportaré los correspondientes principios y reglas, a fin de estudiar en detalle y poder así esclarecer la forma en que los acontecimientos se encadenan en las 64 casillas de nuestro querido tablero. En la segunda parte de nuestro libro trataremos del juego de posición, de modo especial en su forma neorromántica. Puesto que tantas veces se ha dicho que soy el padre de la escuela neorromántica, no deja de ser interesante conocer la formulación en que se basa. Los libros de ajedrez suelen ser áridos, pues carecen por completo del sentido del humor. Seguramente sus autores piensan que el tono humorístico restaría valor al contenido o que puede resultar menos pedagógico en tal caso. Esa concepción me parece absolutamente errónea, puesto que el humor permite subrayar la mayor de las verdades. Confieso, por ejemplo, que soy un fiel creyente en las verdades de la vida cotidiana. De ahí que me gusta establecer paralelismos con el ajedrez, de modo que ciertos temas complicados del ajedrez pueden así explicarse claramente. He elaborado algunos esquemas comentados de forma que puedan realzar el proceso mental. Esto lo hice por convicción personal y por consideraciones pedagógicas, para sentar los fundamentos, porque no ser así, cualquier crítico mediocre, de los cuales hay, podría decir que los detalles aislados no representan un todo, que es el auténtico objetivo del libro. Los detalles y el ensamblaje general son expuestos de forma sencilla, y en eso creo que radica precisamente una relación causal entre sí. Parecen simples, por ejemplo, los 5 casos especiales de posiciones con la séptima y octava fila, pero me resultó difícil extraer del material caótico existentes esos 5 ejemplos. Algo similar podría decirse de los casos relativos a las columnas abiertas y la cadena de peones. Naturalmente, a medida que se avanza en el texto, las dificultades son mayores, pues el libro está concedido de una forma progresiva. Pero no me ampararé en estas dificultades para escudarme de los ataques críticos superficiales. Supongo que se me atacará también porque incluyo partidas de mi propia producción, pero tales ataques poco me importan. ¿Acaso no tengo derecho a ilustrar mi sistema con mis propias partidas? Hay que decir que también he incluido algunas partidas de aficionados, pero el lector no debe recelar, porque esas partidas están bien jugadas. Al someter este libro al juicio del público, lo hago con la conciencia tranquila, pues he puesto en él todos mis conocimientos. La obra tendrá defectos, porque no es posible escuadriñar la estrategia desde todos los ángulos, pero tengo la plena convicción de haber escrito el primer libro de verdadera enseñanza del ajedrez y no solo un tratado de aperturas. Agosto de 1925. El autor. Primera parte. Los elementos. Introducción. Considero que los elementos que intervienen en la estrategia ajedrecística son estos: el centro, juego de columnas abiertas, juego en la séptima y octava filas, el peón pasado, la clavada, el ataque a descubierto, el cambio, la cadena de peones. Cada uno de estos elementos será explicado a continuación tan minuciosamente como me sea posible. Comenzamos con el centro, que proponemos tratar en principio teniendo en cuenta al jugador menos experimentado. En la segunda parte del libro, consagrado al juego posicional, trataremos de investigar el centro desde el punto de vista de un aprendizaje superior. Como el lector sabe, el centro fue precisamente el punto en torno al cual en los años 1911-1913 tuvo lugar una revolución en el ajedrez. Me refiero a los artículos que entonces escribí, dirigidos contra la concepción tradicional y que parecía tocar a rebato a una revuelta que, en realidad, dio lugar al nacimiento de la escuela neorromántica. Este tratamiento dual del centro que proponemos emprender sobre bases pedagógicas parece por tanto estar justificado. En primer lugar, he aquí algunas definiciones. La línea divisora.
Llamamos línea divisora o frontera entre ambos bandos a la línea geométrica natural que separa de forma imaginaria los dos campos. Es decir, la línea que habría entre la línea roja y la línea verde. El centro. El pequeño cuadro central. Llamamos centro del tablero a las 4 casillas encerradas en el cuadro del diagrama 2, que serían estas, con el punto marcado como centro geométrico del tablero, que se obtiene fácilmente mediante la intersección de las dos grandes diagonales, justo lo que estaría en medio de las 4 casillas. El centro y el desarrollo. Punto 1. El desarrollo y la movilización de las piezas hasta la frontera que divide ambos campos. La movilización es similar a la marcha de tropas con que se inicia una guerra. Ambos ejércitos tratarán de aproximarse al frente de combate lo más rápidamente posible, con intención de penetrar un territorio enemigo. El desarrollo es un concepto colectivo. Desarrollar una, dos o tres piezas no significa que estemos desarrollados. La situación requiere que todas las piezas se desarrollen. El periodo de desarrollo puede estar imbuido en un espíritu democrático. Sería muy poco democrático, por ejemplo, enviar a uno de nuestros oficiales a darse una larga excursión, mientras que los demás se quedan en el cuartel con insoportable aburrimiento. No. Procede concederles una jugada a cada oficial. Y que nos lancemos a la lucha. Una jugada de peón no es en sí misma una jugada de desarrollo, sino un mero complemento al desarrollo. Vamos a formular una regla fundamental para el jugador debutante. Si fuera posible desarrollar las piezas y sin ayuda de jugadas de peón, el ideal estratégico sería prescindir del avance de los peones, pues el peón en sí no es una unidad de combate, en el sentido de que si atraviesa la frontera sea temible para el enemigo, porque obviamente el poder ofensivo de los peones es pequeño en comparación con el de las piezas. Sin embargo, una formación tal que prescinde del avance de peones es imposible, ya que los peones centrales contrarios, gracias a su fuerza expansiva, expulsarían a nuestras piezas desarrolladas. Por esta razón, y para salvaguardar el desarrollo de nuestras piezas, debemos construir primero un centro de peones. Por centro entendemos, como ya hemos dicho, el cuadrado compuesto por las casillas E4, D4, E5 y D5. El fracaso del desarrollo sin avance de peones puede ilustrarse con el juego siguiente: caballo F3, caballo C6, peón E3. Puesto que el peón no ha sido avanzado hasta el centro, podemos concluir que el desarrollo de las blancas se está realizando sin avance de peones. E5, caballo C3, caballo F6, alfil C4. D5. Ahora puede verse que el desarrollo de las blancas es deficiente, pues los peones negros ejercen un efecto desmovilizador. Alfil B3, malo por fuerza, pues se ha jugado dos veces la misma pieza. D4. Las blancas se encuentran en una posición incómoda desde el punto de vista de un jugador con escasa experiencia competitiva. Otro ejemplo es el siguiente: Ninzovich aficionado, blanca sin la torre de A1 y el peón A blanco sentado en A3. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, peón C3, caballo F6, D4, E por D4, C por D4, B6. Las negras han perdido el centro, y además, al omitir la jugada D6, conceden al centro blanco demasiada movilidad. Su desarrollo puede por tanto considerarse como sin avance de peones, o hablando más propiamente, que en la posición actual no hay peones que contribuyan a su desarrollo. D5, caballo E7, E5, caballo E4, D6, C por D6, E por D6, caballo F2, dama B3. Las negras, completamente inmovilizadas por el peón en cuña D6, sucumbirán al asalto en pocas jugadas, a pesar incluso de que van a capturar la otra torre enemiga. Caballo por H1, alfil por F7 jaque, rey F8, alfil G5. Las negras se rindieron. De esto podemos concluir, de acuerdo a la regla formulada al comienzo de este punto, que las jugadas de peón solo son admisibles en fase de desarrollo, cuando pueden ayudar a ocupar el centro, o bien cuando guardan alguna conexión lógica con su ocupación, como una jugada que protege el propio centro o ataca al enemigo. Por ejemplo, después de E4
E5, tanto el avance de 3 como de 4, ahora o más adelante, son correctos. En consecuencia, si solo son correctas las jugadas de peón antes descritas, entonces los avances de flanco deben considerarse puras pérdidas de tiempo. Hay que hacer salvedad de las posiciones cerradas, en las que aunque la regla sigue siendo válida, su influencia es más reducida, porque el contacto con el enemigo no es directo y el ritmo de juego es más lento. Para resumir, diremos que en las posiciones abiertas la rapidez en desarrollo es la regla de oro. Cada pieza debe ser desarrollada en un solo movimiento. Toda jugada de peón debe considerarse una pérdida de tiempo, a menos que contribuya a crear, reforzar o atacar el centro enemigo. En consecuencia, y como observó acertadamente Lasker en su día, en la apertura solo deben efectuarse una o dos jugadas de peón.